Buenas tardes, amigos telespectadores que nos sintonizan por vertvnoticias.com, su alternativa en la red. Una nueva emisión de nuestro programa, unas de Castro y otras de Cabas. Buenas tardes, Winston. Winston, no acabamos de salir del estupor que ocasionó el Cadivazo, que significó un recorte significativo a los venezolanos de su derecho a usar cupos para viajar al exterior y de compras por internet, así como también se le ha recortado el derecho de los ciudadanos venezolanos que están estudiando en el exterior de recibir divisas, el apoyo de su país por esa labor cultural y que redundará sin duda alguna en nuestro desarrollo científico, tecnológico y humanístico. Cuando comenzamos a oír a funcionarios muy calificados del gobierno, como el gobernador Aristóbulo Isturiz, hablar de periodo especial. Como tú sabes muy bien, periodo especial fue el periodo que se produjo en Cuba después de la caída del muro de Berlín, cuando la Unión Soviética, la ex Unión Soviética, le recortó el subsidio a Cuba. Y por supuesto ese periodo lo que significó fue hambre en Cuba, y por eso se le llama periodo especial, y por eso precisamente casi 20 años después Raúl Castro se ve en la obligación de negociar con los Estados Unidos su vuelta al capitalismo, su vuelta otra vez al marco de las relaciones de mercado, de libre mercado, que le permitan sobrevivir al pueblo cubano. Entonces en Venezuela estamos en un retroceso, hablando de periodo especial, hablando de hambre. Esto es una cuestión verdaderamente insólita e incalificable. Pero además estamos frente a hechos dramáticos de violación de los derechos humanos y de la libertad de expresión, como ha sido el arresto del ingeniero electricista Luis Vázquez Corro, que declara pues, en función de la situación del sector eléctrico. Winston, ¿qué crees tú qué opinas tú pues, que haya podido decir tan grave el ingeniero Vázquez Corro para que el gobierno haya tomado sobre él esa medida tan descabellada? Yo lamento profundamente que a mi amigo Luis Vázquez Corro tenga ya 2 días detenido. Él es miembro de la Comisión Eléctrica Nacional del Colegio de Ingenieros de Venezuela, comisión que yo coordino y dirijo. Por ley, por obligación, el ingeniero Vázquez Corro, como todos los ingenieros del país, estamos obligados, según la ley del ejercicio de la ingeniería, de asesorar al Estado y a los venezolanos en el área de la ingeniería. Ello no es otra cosa que informar técnicamente de lo que está ocurriendo en los problemas del país. El ingeniero Vázquez Corro emitió una opinión técnica de lo que está ocurriendo y de lo que puede ocurrir en el futuro. Técnica en cuanto le dice al país y al gobierno los niveles de agua, es decir, la cota, está bajando hasta llegar a los niveles críticos. El nivel crítico está en 240 y ya va a ser que 254. Está bajando un promedio de entre 8 y 9 centímetros por día, aproximadamente 1 metro mensual. El ingeniero Vázquez Corro lo que hace en su declaración al impulso el pasado 17 de abril es alertar al país de que eso va a ocurrir. Ahora, Winston, eso se lo he escuchado yo también al ministro Jesse Chacón. ¿Por qué entonces, si el propio ministro lo dice, realmente el ingeniero Vázquez Corro no está diciendo nada nada nuevo? No está alertando, no está alarmando a la población, está siendo imputado por alarmar a la población, por una comunidad que nadie, absolutamente nadie sabe qué comunidad lo está inculpando, lo está acusando, cuando todo el mundo sabe en Venezuela, en Caracas muy pocos se ven. La semana pasada hubo apagones en algunos sectores del este de Caracas, pero en el interior ocurre apagones a cada rato y en cada momento. Y la población no va a denunciar al presidente de Corpoelego, ministro Jesse Chacón, ante ningún tribunal o ante el SEBIN. De eso están imputando al colega ingeniero Vázquez Corro. Es una violación flagrante de la Constitución Nacional, están prohibiéndole, están cercenando la libertad de expresión. Yo creo, como ingeniero, me siento en la obligación de darle un voto de respaldo y de confianza al ingeniero Vázquez Corro. Estamos a la expectativa de que lo van a imputar. Yo espero que esto no sea una cortina más, una cortina de humo
de lo que el gobierno quiere esconder. Claro, pero es que el problema también es que los problemas que acosan a los venezolanos están a la vista, es decir, las colas, el desabastecimiento, es decir, los dirigentes políticos pueden no hablar de eso, pero eso no va a hacer que desaparezcan los problemas, Sí. no va a hacer que desaparezcan las colas. Además, dentro de ya del propio pueblo chavista, dentro del propio PSUV, las voces disidentes, las voces que están denunciando todas estas situaciones ya son masivas. Claro. La situación de decir digamos, eso de creer que solo la oposición está diciendo la gravedad de las situaciones que están ocurriendo en el país, pues eso no es verdad, eso es una ilusión. Los problemas están a la vista de todos. Tú ahí tienes, Winston, unas cifras sobre un tema también absolutamente grave. Es que ya nosotros nos estamos quedando sin calificativos para denominar las cosas que están ocurriendo con el tema de la inseguridad. Mira, y esto es sacado de la memoria y cuenta del 2014. Esta información que está allí para todos los venezolanos y salió publicado ayer en un diario de circulación nacional. O sea, el municipio más violento de Venezuela es el municipio capital, es el municipio Libertador, que tiene en el año 2014 1.373 homicidios, el doble del segundo, y el segundo es Valencia, con 676 homicidios. Y solamente se toman en esa muestra, en ese estudio, no se analizaron los 335 municipios, solo se analizaron 120 municipios con 13.843 homicidios. Estamos hablando del año 2014 todavía. Y el año 2015 apunta a que va a ser muchísimo, muchísimo más violento. Por ejemplo, en esos números no se toman en cuenta los casos de resistencia a la autoridad, ni se toma en cuenta los muertos en los distritos penitenciarios, en los recintos penitenciarios. Es decir, allá hay muertos a cada rato, allá hay homicidios a cada rato. Esos muertos esos homicidios no se contabilizan. Ojo, yo estoy tomando los números que tomó un grupo de investigadores de la memoria y cuenta del 2014. Eso está allí, eso fue publicado. El tercer distrito con más homicidios es el municipio de Iribarren, el cuarto es el municipio Sucre del estado Miranda, Caroní con 526, Maturín 377, Cumaná 199, Girardot Aragua 198, Vargas 191, Eres 190. Es decir, los 10 primeros municipios más violentos. Ahora, pero Winston, fíjate tú lo que está pasando también. Acabo de ver el periódico de ayer, el tema de lo que está pasando con los policías. Toda la semana pasada hubo denuncias de los propios funcionarios policiales. Estamos viendo por primera vez a familiares de los funcionarios policiales salir a protestar por la masacre que está ocurriendo en materia de asesinatos de funcionarios policiales. Es que le van a ocultar la realidad a esos venezolanos y a esas madres, a esos madres que están perdiendo a sus hijos y a la vez estos funcionarios policiales que están dejando huérfanos y están dejando sin cabeza de familia a sus propias familias. Eso se va a ocultar. Mira, Winston, ahí está el informe que hizo el exdiputado, tú me aclaraste eso, que ya había dejado de ser diputado, Freddy Bernal, que es un informe muy serio, porque él fue nombrado alto comisionado para la seguridad y para la reforma de las policías. Fue el propio Freddy Bernal quien produjo un enjundioso documento sobre el problema de las policías. Allí está. ¿Por qué el gobierno no toma en cuenta y toma en cuenta el propio informe de Freddy Bernal? Porque además fue el propio presidente Maduro quien nombra a Freddy Bernal para eso. Y además a nosotros nos consta, porque que Freddy Bernal es un funcionario policial de altísima categoría y de altísimas credenciales. Fue en la República Civil alto funcionario policial y ha estado vinculado a la policía. ¿Por qué? ¿Por qué no toma en cuenta eso? Pero lo que es peor, pareciera que no leyeran sus propias memorias y cuentas. Remítanle al comisario Freddy Bernal la memoria y cuenta, y él se va a dar cuenta de cosas que nosotros nos estamos dando cuenta. De las 8, fíjense ustedes, de los 10 municipios estudiados, 8 son capitales de estado. ¿Qué significa allí? Que en esas 8 capitales de estado
hubo un alto despliegue del plan de seguridad de la patria, donde se organizaron todas las policías, y hubo todo un despliegue militar. ¿Qué pasó allí con ese plan de la patria? ¿Por qué se aumentó el número de homicidios en esas 8 capitales Pero ahí de está estado? el problema, es que todo eso está en el informe de Freddy Bernal. Es decir, el informe de Freddy Bernal incluso no es un informe para dar cuenta de la muerte de los policías, sino de las debilidades de la policía. Para tomar acciones. Para tomar acciones. Entonces nosotros no estamos diciendo al gobierno que tome en cuenta informes producidos por una comisión de salida de la MUC, sino que tome en cuenta su propio reporte. Y hay informes, desde allí, de la memoria y cuenta, hay información que se extrae, muy delicada. Por ejemplo, hay un municipio con escasos 19.874 habitantes y tiene 184 homicidios, es decir, más homicidios por cada 100.000 habitantes. Tenemos el caso de Burós con 171, del Callao con 169, Sifonte con 161, Diego Ibarra en Carabobo con 131. Pero lo más grave es que de estos municipios hay cerca de 5 o 6 municipios que están en el famoso plan de la zona de paz. ¿Qué son las zonas de paz? La zona de paz es un programa del Ministerio de Relaciones de Interior, Justicia y Paz, donde las fuerzas de seguridad del Estado se retiran de esos municipios y entonces dejan a los ciudadanos indefensos. Claro. O sea, no hay presencia del Estado desde el punto de vista de la seguridad y es por ello que esos municipios son muy inseguros, que hay muchos homicidios. Entonces, por favor, señor ministro de Relaciones Interior, Justicia y Paz, usted que se está estrenando en su cargo, por favor, revise la memoria y cuenta. Revise esa memoria y cuenta, porque allí está ocurriendo algo que impacta y afecta a los venezolanos, que es la inseguridad. Y revisen también el informe de Freddy Bernal, porque si los policías están siendo asesinados para robarle el arma de su arma de reglamento, bueno, ¿qué quedará para los ciudadanos comunes? Pues que no tenemos ninguna otra forma de protección, sino la que nos debe generar el Estado. Winston, pero hay una cosa que yo quisiera también que conversemos un poco sobre ese tema, que es el problema que está ocurriendo con las elecciones parlamentarias y las elecciones de Parlatino, que yo creo que ese es un tema que es el tema fundamental para ver cómo enfrentamos esta situación tan grave de crisis que vive el país, porque la única solución que nosotros vemos es, digamos, ir a esas elecciones. Por ejemplo, es posible, es legal, es constitucional que la Asamblea Nacional solicite al Consejo Nacional Electoral la eliminación de elección popular de los diputados del Parlatino, pero además es legal que lo haga el CNE. ¿Tiene el CNE potestad para eso? Ni el CNE tiene potestad para modificar un artículo de la Constitución Nacional, ni mucho menos la Asamblea Nacional. Eso es constitucional. La elección de los diputados al Parlatino debe ser elecciones directas, universales y secretas. O sea, no deben ser en segundo grado ni en tercer grado, ni mucho menos escogidos en el escenario de la Asamblea Nacional. Por ello no comprendo por qué el diputado, lo comprendo y lo entiendo, porque el diputado Diosdado Cabello hizo esa propuesta a la Asamblea Nacional a fin de hacerle un exhorto, ojo, es un exhorto, Pedro, que le hace al CNE para que no saque a elección popular directa y secreta el Parlatino y sea el escenario de la Asamblea Nacional. Que eso está asociado con otra decisión que también ocurrió la semana pasada, la cual es la de sacarles habitantes, población, a determinados municipios donde tiene la oposición muchos votos para que tenga menos diputados y se los pasan a otros municipios donde el oficialismo tiene opciones de ganar. Por ejemplo, el caso del municipio, de los municipios Baruta, El Hatillo y Chacao y la parroquia de Leoncio Martínez. Le quitan población y se la pasan a otra población, creo que en Miranda, en los Valles del Tuy. Le quitan un diputado allí y se lo pasan. Y después, cosa curiosa, aparece esa población, esos números de habitantes, aparecen un año después otra vez en ese municipio. Entonces, por favor, vamos a decir las cosas con claridad. Fíjate, una cosa es importante, porque en relación con el Parlatino se está violando el artículo 19 de la Constitución, que es que los derechos son progresivos. No se puede quitar derechos a los ciudadanos a diestra y siniestra
de manera arbitraria. En segundo lugar, se viola el artículo 186, que es el que nos habla de la elección directa de diputados. Se viola el 191 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales, que dice que los diputados a organismos internacionales tienen que ser electos de manera directa. Y el 9 del reglamento que coordina precisamente esa delegación. Solo en el caso del Parlamentino. El argumento del diputado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, para hacer ese exhorto al CNE, es que hay otros países que tienen esa decisión de escogencia de segundo grado para el Parlamentino. Ojo, porque a lo mejor en su constitución reza eso. Claro. Si no, pero yo creo que allí lo que está ocurriendo, en otras palabras, Pedro, es que ellos le temen, como el Parlamentino es un circuito nacional y hay que contar los votos nacionales, ellos lo que no quieren contarse a nivel nacional. A nivel nacional. Pero esa es la realidad. Ahora, pero el otro tema que me gustaría que lo tocáramos, aunque sea unos 2 minutos, que es el problema de cómo es que aparecen votos. Ya estamos hablando ya de la elección de diputados a la Asamblea Nacional, a las elecciones parlamentarias. Es que hay municipios como Baruta al que se le está restando población, 127.000 personas aproximadamente, para restarle un diputado, y eso luego hay 138.000 habitantes que aparecen en los valles del Tuy, donde se le suma un diputado. Y luego, para el 2016, esa misma población aparece. O sea, eso es como Mandrake el mago, pues. Desaparece por aquí y aparece por allá. Eso realmente es un claro caso, de nuevo, de ventajismo del gobierno. Ahora, por supuesto, es que hay una clara intención. No se olviden de que el presupuesto, el situado constitucional de los municipios y de los estados va en función de la población. Por eso es que ellos aparecen y desaparecen esa población. Porque después los municipios dicen, pero bueno, me está quitando mis habitantes de mi municipio, con lo cual yo recibo un presupuesto. Claro, pero además, ¿estará tan asustado el gobierno como para hacer una cosa tan tan tajante, tan franca, tan abiertamente violatoria de los derechos electorales de los ciudadanos y de su capacidad de elegir? Bueno, ahí hay eso tiene dos lecturas. Uno, las encuestas no las están mejorando, los números no los están favoreciendo. Dos, no han fijado la fecha de las elecciones parlamentarias, pero ya el PSV arrancó, se montó en el proceso electoral de primaria, se montó en el proceso de las elecciones parlamentarias. Esperemos para ver cuándo van a sobre convocar. todo que dicen que fue muy democrático cuando el proceso del PSUV, dicen ellos que fue muy democrático, porque la noticia que yo vi fue que los que salieron como posibles candidatos a diputados son todos los ministros y toda la actual dirección del PSUV. Es decir, bueno, ¿hasta cuándo la farsa? Por eso es que la población PSUVista, la población chavista, los militantes chavistas se le están volteando, Winston, porque es que para donde dan un paso se le ven las patas de gallina, con las trampas entre ellos, las trampas a los demás. Es decir, ¿hasta cuándo una situación tan abusiva? Mire, señores, la única alternativa que tenemos para lograr salir del foso en la cual nos estamos hundiendo, en este pantano en la cual nos estamos hundiendo, es verdaderamente unas elecciones parlamentarias transparentes. Yo entiendo que el PSUV eso no lo entienda, ¿verdad? Porque las encuestas están diciendo que la ventaja mínima entre la oposición y el gobierno es 12%. Porque fíjate tú, el PSUV, una vez que ocurran las elecciones parlamentarias, el PSUV pasa a ser la primera fuerza política nacional en el Parlamento. Porque los demás tienen sus parcelas y pues, es una fuerza importante. Ellos tienen que ejercer la democracia interna en su partido para que el país lo perciba como tal. Claro. Ahora bien, Pedro, fíjate tú, ya viene yo creo que van a fijar la fecha de las elecciones, vamos a ese escenario. Yo espero que hoy la sentencia para el ingeniero Luis Vázquez Corro sea libertad plena, que no se sigan violando los derechos constitucionales de este ingeniero que no ha violado la ley, y desde aquí, desde esta tribuna, pedimos su libertad. En consecuencia, Pedro, vamos a un nuevo programa. Ya se nos fue el tiempo, rápido, ¿no? Estos 20 minutos fueron muy sucesivos y muy violentos. Así es. Bueno, Winston, agradeciendo la sintonía de nuestros queridos telespectadores que nos sintonizan por vertvnoticias.com, nuestra alternativa en la red. Y bueno, otro programa de unas de Cabas y otras de Castro.